Buenas noches, soy Christopher. En este momento les presentaré una pequeña exposición sobre métodos asíncronos, en este caso en Dart o Flutter para los amigos. Esto para empezar a conocer cómo utilizaríamos recursos externos a nuestras aplicaciones, como serían bases de datos, conexión a APIs, cargar elementos en distintos tiempos. Y pues para eso empezaremos a ver qué son métodos asincrónicos. Bueno, en la primera diapositiva veremos qué es en sí un método asincrónico. Esto podemos relacionarlo mucho con el concepto de hilos, ya lo tenemos más o menos entendido. Un método asincrónico permite ejecutar una tarea en segundo plano, esto sin tener que bloquear el hilo principal o la tarea principal de la clase, pues. Como dije, es parecido a un hilo, ya que puedes ejecutar una tarea en el hilo principal y a su vez ejecutar demás tareas en otro hilo. En este caso no son hilos porque tienen algunas diferencias que vamos a ver más adelante, pero pues es parecido, ¿no? Son tareas ejecutadas en paralelo, a veces con concurrencia, dependiendo cómo lo vayamos a necesitar. En los métodos sincrónicos no necesitamos necesariamente que se termine de ejecutar una tarea para que este funcione, pues. Y ya como mencioné, tenemos el concepto de hilo, que si vemos en este pequeño diagrama, vemos que puede haber dos tipos bueno, dos o más tipos de trabajos, lo que son hilos paralelos, que en un proceso podría decirse que está el principal y en el otro proceso está una tarea secundaria que debemos ejecutar en otro hilo. También puede haber comunicación entre hilos y también entre métodos asincrónicos. Sé que esto no es de hilos, pero me parece más fácil relacionarlo porque conocemos estos conceptos. Pues con métodos sincrónicos o con hilos tenemos concurrencia, o sea, compartir datos entre ambas tareas ejecutadas. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre un hilo y los métodos asincrónicos que vemos? Estos métodos podemos verlos en algunos lenguajes interpretados como lo son JavaScript y aquí el mismo Dart. La gran ventaja que tenemos con los métodos sincrónicos a comparación de un hilo es que un hilo ocupa mucho recurso, ocupa su propia pila, ocupa su recurso de memoria, su recurso del CPU, mientras que si bien un método sincrónico sí necesita estar en una pila aparte para su ejecución, no necesita tanto recurso, tanto poder bruto como lo sería un hilo. También la manera de comunicación es diferente porque, por ejemplo, en un hilo tenemos lo que es un semáforo o un join o distintos métodos para poder compartir información entre hilos y que haya concurrencia. Sin embargo, en un método sincrónico no es así. Tendremos otras opciones que en esta diapositiva no veremos porque solo veremos lo que serían el future, que es un tipo de objeto, el await y el async, pero esto lo vamos a explicar más adelante. Bueno, ¿cómo funciona? Ah, como ya mencioné, déjame quitar la barrita de aquí. No sé cómo se quita esta barrita de ayuda, ni modo. Ahí. ¿Cómo funciona un objeto de tipo future? Este objeto, cuando nosotros ejecutamos nuestra clase en el que nosotros no vamos a tener un tiempo definido para que esto se ejecute, tenemos que utilizar un objeto future. Este objeto dice que ocurrirá en un periodo de tiempo el cual no definimos aún y nos retornará. Por lo general está en tipo dynamic, pero podemos modificar esto si ya sabemos qué tipo de valor nos va a retornar. Para que esto es una buena práctica, pues podemos simplemente dejar en dynamic, que es valor por defecto, pero no es recomendable. Con nuestro objeto future podemos trabajar en la instancia principal y cuando esté ejecutándose, por ejemplo, el método al cual está relacionado, se nos notificará a la rama principal cuando haya terminado la función asincrónica. Después nosotros podemos procesar este resultado con algunos de los métodos que veremos adelante. Siguiente. Pues, ¿cuál es la utilidad de utilizar un método asincrónico? Pues como dije antes, cuando utilicemos base de datos que ya hemos visto con SQLite, necesitamos utilizar métodos asincrónicos. Esto para que no, bueno, la importancia es que, por ejemplo, en un hilo normal de trabajo o en una clase principal de trabajo, tendremos que esperar a que la función se ejecute para poder empezar a trabajar con los datos. Mientras que si usamos async y await, nosotros podemos trabajar en nuestra rama principal mientras que el método va a ir ejecutándose. Pues eso utilizamos con SQLite para nosotros tener la conexión a la base de datos. También con archivos pesados para no tener que frenar todo el movimiento de la interfaz, cargando, no sé, imágenes pesadas, videos renderizados en nuestra interfaz. También para hacer solicitudes a redes o a APIs, que no vamos a ver en este tema,
pero seguramente empezaremos a consumir más adelante APIs y ni modo que es tener que esperar a que la API nos responda. Para eso utilizaremos métodos asincrónicos que vamos a pedir lo que estemos pidiendo y nos va a regresar en algún momento sin tener que estar estorbándose y tener que concurrencia entre estos procesos. Pues ya dije que era el future, el objeto future. Pues como dije, es una clase, una instancia o un objeto, tiene su propio desarrollo, en el cual nos va a mostrar que algún recurso todavía no está disponible. Como dije antes, se va a ejecutar en un segundo plano y el resultado de esta función, va a retornar en este tipo de objeto. Cuando vemos la sintaxis, vamos a ver más que nada cómo está esto. ¿Y cómo es que se trabaja con Future? Principalmente lo que vamos a ver va a ser el await en nuestro ejemplo. Pero también tenemos catch error, que es como cuando utilizamos un try catch en algún lenguaje como estilo Java. Nosotros generamos nuestro bloque de código alrededor del try catch y ya los errores que nos maneje los podremos capturar. También es igual en el Future, aunque la sintaxis es distinta. Y pues nosotros vamos a tener este error en el caso de que el método asincrónico no se ejecute de manera correcta. También tenemos el when complete, que es cuando nosotros, aunque el método sea ejecutado de manera correcta o incorrecta, este va a generar una tarea como consecuencia de por así decirlo, como un disparador. También tenemos el then, esto lo utilizamos cuando queremos trabajar con el objeto que nos ha retornado, porque nosotros no simplemente, por ejemplo, podemos imprimir el objeto cuando ya tenemos la función. Esto nomás nos va a dar una instancia de cierto objeto. Para poder trabajar con esto tenemos que llamar al método then y de ahí empezar a trabajar. Y ya, esta es una pequeña sintaxis. Como dije, primero se incluye la palabra future, que es un tipo de objeto especial ya incluido en Dart. Después podemos incluir el tipo ¿cómo se llama? El tipo de dato que nos va a retornar. En este caso es int, en el ejemplo que tengo, o simplemente podemos omitir esa parte de los diamantes. Nos dejaría un tipo de dato dynamic, pero no es recomendable porque yo me imagino que consume más recursos en memoria que un valor establecido. Para nuestro ejemplo utilizaremos async y await. Como ya hemos dicho, async hace que este método trabaje fuera del hilo principal de tareas para que no esté estorbándose. Y también tenemos pues await. Await lo utilizaremos pues para esperar porque en algunas ocasiones nosotros, por ejemplo, aquí que tenemos el HTTP GET, y lo pedimos una URI, no podemos trabajar, bueno, en este caso sí podríamos porque no hace nada. Bueno, sí hace, nomás hace la respuesta, pero en algunos casos tendríamos que tener la respuesta ya para poder trabajar con ello y no podemos simplemente seguir, entonces mejor ponemos una wait para que nosotros esperemos Bueno, voy a pasar ahora sí con el código para empezar a mostrar el ejemplo. Ya tenemos, sí está grabando, sí está grabando, está grabando. Tengo problemas. Ahí está. No, perdón, es que la barra no se quita. Ahí así lo voy a dejar. Para nosotros empezar a trabajar pues, con el Future, pues, es una clase ya metida en Dart, no hay tanto problema. Para este ejemplo, lo que yo voy a hacer es utilizar la librería HTTP para poder conectarme a una página o a un repositorio pues, en este caso, de archivos JSON para poder hacer una solicitud. Esto podremos hacerlo también con Postman, pero pues el chiste de aquí es ver que esté funcionando los métodos del future, tanto el async y el await. Bueno, para mi caso, tendré que solo meter en dependencias. Hay unas dependencias. Sí, no, sí, sí, no, no. Sí, la dependencia TTP y ya el pubget, y esto nos dará nuestro método para poder importarlo. Bueno, en este caso tengo un void y un main, perdón, y le estoy haciendo tres cosas. Estoy haciendo un primer print para que salga en consola, obviamente, para que sea el hilo de la ejecución, por así decirlo. Sea el primero, nuestro método de future y nuestro último print. Bueno, ahora sí, la sintaxis. Tenemos, como ya mencioné, necesitamos que en el caso de que nosotros usemos métodos asincrónicos, no es posible simplemente usar un método asincrónico sin tener dónde retornarlo. Entonces nosotros tenemos que hacer referencia al método future. Como ya dije, podemos simplemente omitir la parte del int aquí
y no pasaría nada. Como vemos, no marca error, pero como ya sé que me va a retornar un int porque yo nomás quiero el código status, pues le voy a poner el int para que no consuma más recursos. Ya sabemos nuestro nombre del método y lo importante es la palabra sync para que este no esté ejecutándose en hilo pues, con las demás tareas, sino que esté ejecutándose en una pila diferente porque no, esto no son hilos, esto es simplemente otra pila de trabajo. En vez de seguir la pila de trabajo original, va a seguir una pila de trabajo donde están todos los métodos de concurrencia. Bueno, tenemos nuestro HTTP, en este caso importamos librería como HTTP y generamos un response. Después del response, como dije, al nosotros tener que pedirle a un servidor externo una solicitud, este no va a responder de forma inmediata. Y como en este caso, o en algunos otros casos, nosotros ocuparíamos que nos respondiera, como por ejemplo una base de datos, no podemos empezar a trabajar con una base de datos sin nosotros saber que ya tenemos el contacto o la conexión con la base de datos. Entonces es necesario ponerle una wait para que esperemos la respuesta de este. Una cosa importante decir es que el await solo sirve dentro de un método asincrónico que esté en su propia pila de trabajo. Si no, no podemos simplemente poner una wait acá para que esperes, pues nos va a marcar un error, por ejemplo. Y ya, ese nos va a decir que necesitamos trabajar ¿cómo se llama? En un método asincrónico, mantener su propio concurrencia. Después de que nosotros pues tenemos que tener nuestro get y antes podríamos simplemente poner el URI, pero ahorita necesitamos hacer una conversión a URI parse y ya le pasamos el link. Este link es una página que simplemente te muestra JSON como si fuera de pruebas y ya. Esto va a tomar un tiempo en responder y cuando nosotros tengamos lo vamos a almacenar en nuestra variable response. Esta es un objeto del HTTP del tipo response y es donde se almacena la respuesta que nos da el servidor. Aquí para efectos de este video, haré que se muestre un print del status. Por lo general el status cuando todo sale bien es un 200. Y pues obviamente retornamos nuestra respuesta. Si vemos aquí cuando nosotros ejecutemos, si vieron, primero empezó el first, que es obviamente por la pila. Después se empieza a ejecutar este método. Como está en otra pila de ejecución, aparte de este main principal, podrá simplemente saltarlo, podrá ejecutar eso en la pila aparte y luego seguir con sus demás tareas. Por eso es que primero first, la primera impresión es first y después es last. Y ya está cuando tiene la respuesta del servidor, que es 200 como dije, entonces podrá imprimirlo. No hay como una línea de seguimiento. Si nosotros querríamos hacer que esperara esta respuesta, pues simplemente podremos hacer async para decir que es un método asíncrono que no va a seguir va a seguir su propia secuencia y aquí ya nomás daremos una wait, perdón, una wait para que tenga que esperar, o sea, de que este first tenga que esperar al siguiente proceso en vez de saltarse al siguiente, aunque sea un método sincrónico también. Y así lo ejecutamos. First tardó un cacho de tiempo para ejecutar el 200 porque tuve que esperar la respuesta del servidor y ya por último pasó al last. Y ya esto sería pues, básicamente todo. El future, como vimos, tiene no, ¿dónde está mi exposición? Bueno, como vimos, tenía el then y el catch error y también el bueno, cuando se ejecuta el do while, por así decirlo, de esta cosa, pero eso no lo estamos trabajando aquí. Entonces, seguramente lo veremos más adelante con otros tipos de solicitudes. Pues por mi parte ha sido todo y pues muchas gracias por ver este video, profe. Nos vemos en clase.